Buenos días, mis hermanos. El Señor les continúa bendiciendo en este precioso miércoles 27 de abril. Agradecidos una vez más con nuestro Señor en esta hora, porque hasta aquí Él ha sido con nosotros. El Dios Todopoderoso hasta aquí nos ha guardado. Como dice su palabra, todo lo que respire, alabe a Jehová. En esta hora, si estás respirando, alaba a Jehová. Este es un buen tiempo, este es un buen momento para elevar nuestra mejor alabanza, cánticos de gratitud hacia Él. No seamos como aquellos 9 que Jesús pasó, dice que pasaba por Samaria, creo, y sanó a 10 leprosos. Y de esos 10, solo uno se devolvió a darle gracias. Que nosotros seamos ese uno que se devuelve siempre a darle gracias a Dios por su infinidad de favores, por su infinito amor y misericordias que son nuevas cada mañana. Te bendigo en esta hora, bendecimos su palabra, palabra de vida, y bendecimos este tiempo con el cual Dios nos premia, nos regala en esta mañana para poder hablar y seguir ahondando de estas hermosas palabras que Él nos ha dejado. Y en esta hora te quería leer este salmo, precioso salmo, muy conocido por todos, y es el Salmo 27. Y dice la palabra del Señor que Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, ¿quién fueron los que tropezaron? ¿Ellos o yo? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer, para devorarme mis carnes, ellos tropezaron y ellos cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque un ejército acampe contra ti en esta mañana, no temerá mi corazón, no temerá tu corazón. Aunque contra mí se levante guerra, tú y yo en esta hora sabemos y permaneceremos confiados, porque sabemos en quién hemos confiado. No confiamos, como hablábamos ayer, en carros, ni en caballos, ni en nada, ni en ninguna otra cosa que no sea Jehová de los ejércitos. En Él está nuestra salvación. Él es nuestra única esperanza y a Él damos gloria en esta mañana. Bendecimos su nombre porque Él es digno de ser bendecido. Él es el único Dios merecedor de toda alabanza, de toda gratitud, de toda nuestra adoración. A Él y solo a Él la dirigimos en esta mañana. Grande es Jehová y digno de ser exaltado grandemente. Y hablábamos ayer de la vida de José. Vimos cómo José pasó por todo lo que pasó y donde Dios lo llevó. Verdaderamente esos procesos que hemos venido hablando de estos grandes hombres en la fe, de esos grandes hombres, esa multitud de testigos de la que habla Hebreo 11. Vimos la vida de José y vemos ahora, quería llevarte a la vida de David. Vimos cómo Dios escoge hombres y mujeres que no sean capacitados o no parezcan capacitados al mundo. Vemos como Dios escoge hombres y mujeres que no son perfectos. Vemos como Dios escoge lo vil del mundo, como dice la palabra. Y hay un verso que te quiero llevar primero, y está en Primera de Corintios 27-29. Y dice la palabra del Señor: en cambio, te leo de esta versión en este día. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar lo que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Y es así. Cada uno de estos hombres que hemos estudiado, que hemos visto a través de este tiempo, son hombres imperfectos, son hombres como tú y como yo, llenos de imperfecciones, son hombres llenos de debilidades, son hombres llenos de temores, pero que de una forma u otra podemos
depositarnos en las manos del Señor, sabiendo y entendiendo que Él es ese Dios soberano, ese Dios de perfección, como hemos dicho anteriormente. Él es ese Dios que va formando el carácter, va haciendo de ti y de mí esa obra, ese diamante del cual hemos hablado. Y lo lindo es que estos hombres y estas mujeres que podemos encontrar en el capítulo 11 de Hebreos, son, como bien dice este verso, Dios escoge lo vil del mundo, Dios escoge lo que no es para avergonzar lo que es. Porque de lo único que se trata aquí en la vida del cristiano es de que la gloria toda sea dada al Señor. Somos vasos en sus manos, somos ese instrumento en un momento dado que Él usa para que su nombre sea glorificado por sobre todas las cosas. Y en esta hora te quería llevar a la vida de David, este hombre que, a pesar de tener ese corazón conforme al corazón de Jehová, como bien dice la palabra del Señor, estuvo lleno de imperfecciones. Es un hombre normal como tú y como yo. Pero en este caso quiero llevarte el verso 17 de Primera de Samuel, que es la gran batalla que ya todos conocemos. Es cuando David se enfrenta a Goliat. Y dice la palabra del Señor, en el verso 4, a Primera de Samuel 17, verso 4, dice la palabra del Señor: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Esto era un gigante, un monstruo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas tenías grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Esto era algo que, si tú y yo lo vemos hoy día, nos mandamos a correr. Literalmente te lo digo, yo me mando a correr, yo con este no me meto. Pero sigue escuchando. Entonces dice que, para no hacértelo muy largo, en el verso 10, y añadió este filisteo, Goliat: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Esto era el gran gigante desafiando a los soldados de Israel. Y dice el verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Se turbaron y tuvieron gran miedo. Hay que poner atención a esto, porque, como te dije ahora mismo, hasta yo en un momento dado se me presenta este gigante de por medio enfrente y lo primero que hago es salir corriendo por allí. Pero escucha lo que dice la palabra. Esta gente se turbaron, tuvieron miedo, y estaba mencionando ahora de que los hijos de Isaí, entre ellos 3 de ellos que estaban en la guerra sirviendo al rey Saúl, dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y David era el menor. Los 3 mayores estaban con Saúl en la guerra. Lo lógico, los 3 mayores, los 3 más grandes, los 3 fortachones, estaban con Saúl en la guerra. Y David, que era el menor, seguía cuidando las ovejas de su padre, seguía de pastor. Estaba siendo entrenado. El pastor estaba siendo entrenado para algo, para un momento en la vida de David que Dios lo estaba, por el cual Dios lo estaba preparando. A veces, como cuando fue, no sé si te acuerdas, cuando fue el profeta Samuel fue a escoger a David, él puso los ojos en aquel hermano grandote, el gigantón, y Dios le dice: óyeme, no mires lo grande, yo no miro lo de afuera, yo miro lo de adentro. Yo, lo vil del mundo es lo que yo cojo, lo que no es lo que yo tomo, es donde yo me engrandezco para poder avergonzar al mundo lo que es, para poder avergonzar a aquellos que se creen que son, a través de este hombre, en este caso David. Y aquí sigue la palabra del Señor. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Él tenía este ejército israelita comandado por Saúl, lo tenía temblando en aquellos armazones que tenían de defensa. Lo tenía todo temblando. Entonces sigue el relato. Aquel hombre seguía insistiendo que le entregaran a alguien para él pelear, y el que ganara la batalla pues se quedaba con el ejército enemigo, se lo quedaba para el pueblo que ganara. Entonces dice la palabra del Señor aquí en el verso 23, perdóname.
Mientras él hablaba, ya David, su padre envía a David ahora al campamento con unos quesos y unas cosas para sus hermanos. Mientras él hablaba con ellos, David hablaba con sus hermanos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras que habló por 40 días, como vimos anteriormente. Pero aquí dice algo interesante. Dice que habló las mismas palabras el gigante, pero que en este caso ya no la escuchó Saúl, ni la escuchó el pueblo, ni la escuchó el ejército israelita, sino que la escuchó David. Dice, y las oyó David. Aquel hombre que sabía que podía en el Señor vencer lo que se le presentase, porque eso es lo lindo cuando tú y yo depositamos nuestra confianza en el Señor. Es algo que nosotros nos quita todos esos temores, el saber que nuestra confianza, el entender que servimos al Dios altísimo, que servimos al Dios que, como te he dicho en todos estos videos, nunca ha perdido una batalla, porque así lo dice su palabra. En ese Dios es que tú y yo confiamos en esta hora, y en ese Dios es el que David confiaba, porque David fue creciendo. Esto fue algo progresivo en la vida de David. No es que sucedió de la noche a la mañana y ya confío y sé quién es. Es que hay una comunión, es que hay una intimidad con nuestro Señor. Y eso se trataba en la vida de David. David luchó contra osos, luchó contra leones, luchó contra cuantas cosas no luchó David. Pero no era David quien luchaba, era el Señor que le daba las fuerzas a David para seguir luchando. Y esta historia te la continúo en el día de mañana, Dios mediante. En esta hora te continúo bendiciendo, como nuestro pastor siempre nos bendice, nos despide. El Señor te bendice y te guarda. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Bendiciones hasta que sobreabunden.